cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde lugar. estamos. El propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que con ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, bienvenido a tu programa Escudriñando. Somos los pastores de la iglesia Avance Global y queremos darte las gracias en este día por poder compartir con nosotros nuevamente. Yo soy la pastora Corey Gómez. Yo soy el pastor Luis Gómez y qué gozo poder compartir contigo en este día que nosotros podamos hacer en tu programa Escudriñando. Amén. Estamos hablando, Luis, de una serie interesantísima. Sé que es una serie que va a despertar muchísimo revuelo. Bueno y malo en la ciudad y la gente que nos escucha, pero creo que es una serie muy necesaria. De hecho, esta serie la enseñamos hace un poco más de un año en nuestra congregación y en esa oportunidad los programas que grabamos decidimos no colocarlos porque habían salido demasiado fuertes y entonces decidimos hacer este formato. Creo que de todas maneras, pues porque la palabra de Dios siempre va a venir, cuando es una palabra de reprensión, siempre va a ser reprensión. Creemos que este es el tiempo adecuado. Estamos iniciando el año profético 2015. Ajin Hei es un año donde el Espíritu de Dios está soplando sobre su iglesia y que estamos convencidos de que Dios va a operar en nuestras vidas con poder y autoridad como nunca antes. Amén, amén, qué tremendo. Sí, y veíamos que en primer lugar queremos ver que la gente no se convierte en un lobo rapaz porque es un hacedor de la palabra, una persona que la escucha, pero que la hace, que la pone en acción, que está con claridad. Pero también hay un problema y es cuando la gente empieza a verse que no hay pecado en ellos. Para recordar, porque inicias con eso, es que estamos hablando cómo es que la gente que ha sido comisionada por Dios se convierte en un lobo rapaz. Y veíamos, como bien lo decíamos, el hecho de que es un oidor de la palabra, pero no es hacedor. Sí, el apóstol Santiago muy claramente determina esto y lo establece, que la gente se mueve por su propia concupiscencia, por sus propios deseos, y empieza a escuchar la palabra, pero dice, esto no está de acuerdo con mis cosas, bueno, entonces lo voy a hacer así. Bueno, entonces ve a alguien que le llega, que está diciendo una palabra que no se compagina con lo que él quiere escuchar para que la gente no pueda despertarse, entonces le dice, mejor te vas, o hace alguna cosa para mostrar que está mal. Eso es ser oidor, pero no hacedor. Hablábamos también, Luis, acerca de estar llenos de la sabiduría del mundo y no de la sabiduría de Dios. Y decíamos que el concepto de sabiduría es la capacidad para poder aplicar de manera estratégica, efectiva, el conocimiento, ¿verdad? Exacto, la revelación. Entonces, cuando nosotros tomamos las cosas del mundo, porque, bueno, y terminábamos diciendo, si vemos la iglesia como un negocio, entonces es muy fácil utilizar las metodologías del mundo. Pues si es mi negocio personal, como lo es para muchísimos ministros, la iglesia es su negocio personal, lo tienen como su pulpería de barrio personal, entonces es muy fácil utilizar el marketing del mundo y utilizar las estrategias del mundo. Entonces, pero llenarnos de la sabiduría de Dios es clave en este tiempo. Y Pablo decía, oro para que ustedes reciban revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que puedan conocer. Y ahí empieza a decir 3 cosas importantes. Cuando la iglesia se sienta en su posición de esposa, de novia, en su posición de coheredera y de cogobernadora juntamente con Cristo, entonces las cosas son diferentes, las cosas cambian y podemos operar en una dimensión de autoridad que el mundo aún no conoce y que tiene que conocer. Por supuesto. La iglesia ha perdido su perspectiva de poder cuando decide simplemente operar desde una perspectiva espiritual y no de una perspectiva transformadora. Y eso usando espiritual en el término religioso. Exacto. Una perspectiva donde
lo espiritual es lo etéreo, lo que no se ve, lo que no se toca. Eso es donde se mueven todo aquello que tiene que ver con fantasmas, con cosas extrañas. Pero resulta que la palabra está hablando de cosas reales, específicas, y está hablando de transformar ciudades, porque cuando los apóstoles llegaban a algún sitio, sobre todo el apóstol Pablo, esa ciudad quedaba transformada. Y en el pasaje con que estamos usando de sustento, está precedido del capítulo 19, donde hay un alboroto, dice que no grande. No pequeño. Dice un alboroto no pequeño, que ocasionaron Demetrio y sus compañeros los plateros, porque Pablo les hizo ver que Diana no era diosa. Y entonces iban a perder sus negocios. Y quiero que vean, eran los negocios los que estaban siendo afectados. Exacto. Eran los negocios, y esos negocios siendo afectados vinieron en contra de la iglesia. Y trajeron a Pablo y a todo. Pero también estaba siendo afectado el sistema judicial, porque vinieron los procónsules, los que serían los jueces, a decir, ahí hay sitios, hay asambleas donde se pueden llamar para que vengan, y hay procónsules que pueden establecer juicio. Entonces, estamos en un momento donde como iglesia tenemos que llegar a la dimensión que la iglesia de Hechos se nos muestra, donde se hace una transformación en la ciudad que trae bendición sobre el pueblo. Amén. Una de las cosas interesantes, porque recordemos que estamos hablando de cómo es que el ministro, el que ha sido llamado para ser obispo, apacentar la grey del Señor, se convierte en lobo. Y otra de las razones, Luis, es cuando nosotros, como gente de Dios colocada para cuidar de la iglesia de Cristo, nos creemos algo cuando no somos nada. Porque nosotros somos lo que somos y estamos donde estamos es por la gracia de Dios, no por mérito personal. Pero cuando a nosotros se nos olvida esta verdad profunda, pero sencilla a la vez, entonces el orgullo llena nuestro corazón, la pedantería y la soberbia también nos llenan y nos convertimos en lobos. Hay un pasaje aquí en Gálatas 6:3, cuando dice, Pablo le está hablando, recuerda que Gálatas era una iglesia infantil, y por cierto, que es una característica de inmadurez, creernos lo que no somos. Y en todo sentido, porque si soy algo y me creo menos que eso, cae en la misma situación, no es solamente hacia arriba, también hacia abajo. Y dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Uy, esto es muy fuerte, porque Pablo realmente era por eso es que Pablo lo caían a palo todo el tiempo, porque hablaba demasiado duro. Sí, y cuando estamos leyendo ese pasaje, porque de Gálatas, primero varias cosas en el libro de Gálatas que son claras. Una de ellas es que estaban tratando de coquetear con el judaísmo. Y por eso este libro no le gusta mucho a los mesiánicos, porque simplemente establece que eso no es el llamado. O sea, la cultura de Dios no es la cultura judía. Exactamente. El judaísmo es otra religión falsa. Y aunque esto le pegue a algunos, no tienen a Cristo. Ellos no tienen a Cristo. Y entonces eso es clave y es claro para este tiempo. Y con eso no estamos diciendo que estamos en contra de Israel como nación. Exacto. Estamos hablando de la religión como tal. Estamos hablando desde la religión. Y en ese pueblo, Gálatas, recibe esta carta porque ellos estaban tratando de hacer una mezcolanza inadecuada, cuando Dios nos está llamando a un evangelio claro. De hecho, Pablo dice ahí, si alguno les predica otro evangelio, si fuera un ángel, el tal sea anatema, o el tal sea maldito, si lo quieres usar cualquiera de las dos palabras. Y con esto estamos entendiendo es que muy fácilmente cuando nosotros tratamos de adaptar lo que pareciera de importante a lo que es el real, verdadero, nos convertimos en falso. Dios mío, tú sabes que hace un tiempo estuve en una reunión aquí en la ciudad y había una persona allí, profeta, y le dijo esto a los pastores. El Señor me dijo que si usted pasaba hoy, después que terminó de hablar, y se arrepentía de lo que había hecho, ni siquiera la consecuencia de su pecado lo va a tocar. Luis,
A mí se me revolvió algo por dentro. ¿Y sabes qué pasaron los pastores? Claro. Con Entonces, una declaración así, ¿cuánto no? Claro, dos cosas, ¿no? Yo dije, aquí hay un poco de ladrones, adúlteros, fornicarios, embusteros, de todo, ¿no? Porque están pasando y ellos creen que esa palabra se va a cumplir. Cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Y ahí está el siguiente punto. Cuando nos convertimos en lobos, cuando creemos que el injusto va a heredar con el justo y que lo que sembramos no lo vamos a cosechar. Esta es la gran mentira del diablo. Sí, me hace recordar, y no sé, de alguien que vino y decía, una persona en el liderazgo de la iglesia decía, estoy en pecado, una mujer ya casada, adulta, con bastantes años de casado, pero decidió meterse con un jovencito, adulterando con un jovencito, fornicando con un jovencito, como lo quiera poner. Y entonces decía, es que tiene que haber una forma para un líder como quitarse el pecado sin que nadie se entere. Y es ese tipo de cosas que la gente se mete en la cabeza, situaciones y cosas en la cabeza que no están en la palabra. Dice, el pasaje es claro, dice, si Dios no puede ser burlado, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Todo lo que siembra, lo cosecha. No podemos caminar creyendo que vamos dejando semilla inadecuada alrededor de nuestras vidas y creyendo que eso no va a producir fruto. No, y lo peor es que ponte que la semilla, pero por lo menos no dejes que nazca, no dejes que eche raíces. Mira, Luis, mira el caso de David. Y en uno de las series lo traté. David era un hombre que amaba a Dios. ¿Quién dice que no? Si era un hombre con un corazón Dios, para Dios. Y David dice que en el tiempo que le correspondía a los reyes ir a la guerra, se quedó en la casa. Es decir, eso es cuando te corresponde hacer lo que el ministerio, agarras y te pones a hacer lo que no tienes que hacer. Y el hombre ve a esta mujer espectacular y peca con ella. No solamente pecó con ella, sino que mató a su marido, a mansalva. Y siendo David un hombre que amaba a Dios y que Dios lo amaba, que conocía a Dios y que Dios lo conocía, porque la Biblia lo dice. Sin embargo, David, como le dijo Natán, lo que hiciste en secreto va a ser expuesto públicamente. Y te digo, yo he estudiado el caso de David muchísimas veces porque yo soy mujer de Dios. Y porque creo que la única manera de que uno camine derecho es mirando en la palabra lo que ocurre. ¿Qué pasó? Yo pienso que una de las cosas más terribles que vivió David fue el hecho de que su hijo, en la plaza de la ciudad, se acostara con sus mujeres. Que luego le quitara el reinado. Que él tuviera que salir como cualquier pordiosero a medianoche escondido. Y de paso, entonces los pordioseros de la calle le tiraron piedra. Qué terrible todo lo que vivió David. Y eso no fue con todo. David vio la destrucción de su hogar. Hijos que se mataron unos con otros. Una hija violada por un hermano. Yo no sé, Luis, qué pasa con estos pasajes y este tipo de ministros. Si no los leen y si no le tienen temor de Dios. He llegado a la conclusión que es que no tienen temor de Dios. Sí, algo, de hecho, tan terrible que uno queda con la boca abierta nada más de pensar en todos esos detalles. Sí. Pero el hecho es que tenemos que estar claros y convencidos de que lo que sembramos, eso segamos. Y eso está unido al hecho de que pensamos que si tenemos contacto con el pecado de una u otra forma, no nos va a dañar. Cuando Corintios dice, no te engañen, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ahí no es solamente de con quién ando, sino qué estoy haciendo. Porque yo puedo ir a una calle aquí donde hayan prostitutas, pero voy a compartirles la palabra
y voy a hacer lo que tengo que hacer. Distinto cuando ando con ellas para arriba y para abajo, haciendo lo que no tengo que hacer cuando yo tengo un trabajo que cumplir. Entonces, cuando aquí el Señor nos está llamando la atención a través de Pablo y nos dice, tienes que tener cuidado con quién tú estás compartiendo, con quién estás haciendo, con quién estás teniendo comunión, que es unidad común, tiempos comunes, porque hay una transmisión espiritual. Claro, claro. El punto de ese pasaje que estás leyendo dice, muchos de la gente sigue manteniendo conversaciones y a veces tenemos conversaciones, a veces gente las tiene por internet, a veces las tiene por teléfono, a veces las tiene en su oficina, conversaciones inadecuadas, conversaciones que no traen bien, conversaciones a veces volviendo a lo que hablábamos anteriormente en el programa pasado, cómo sacarle más a la iglesia. Uno de los casos que una vez escuchaba una iglesia, el pastor dijo, la familia que traiga más invitados le voy a dar una computadora. Interesante, pero la pregunta que yo tengo ¿es esa la forma o es la forma a través del Espíritu Santo? Entonces, una competencia y que no muy bíblica, no muy apropiada, pero que se está haciendo y se está diciendo por simplemente tratar de llenar la iglesia, porque una iglesia llena o una iglesia muy grande, sin propósito, para ellos es éxito. Cuando queremos es una iglesia con propósito. El tamaño es importante, pero lo más importante es que esa gente tenga propósito. Por eso es que ser engañado es muy fácil. Otra de las cosas, Luis, que nosotros necesitamos tomar en cuenta, siguiendo en el tema de cómo nos convertimos en lobo, es que no podemos olvidar que el diablo también es hacedor de milagros y de prodigios. Vayamos al caso de Moisés. El Señor le dijo, toma la vara, y Moisés no sabía lo que el Señor le estaba dando. Pero cuando frente a Faraón, tiran las varas, también las varas de los brujos se convirtieron en culebras. ¿Cuál es la diferencia? Que la vara de Moisés se comió las otras. Esto me llama a reflexión a lo siguiente. Hablábamos, y de hecho es uno de los programas que ha estado en estos días colocado, cuando hablábamos acerca de qué significa la unción Juan y qué significa la unción Elías. Cómo un pueblo perdió de perspectiva que Juan era el Elías que iba a venir. Todo lo cumplía, pero porque ellos no pudieron ver al Elías que iba a venir, simple y llanamente porque ellos estaban buscando en la nueva unción, en la unción que venía, los mismos milagros de Elías. Y eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo que era la unción, pero no necesariamente era la aplicación de la unción. Y la Biblia no escribe, no recoge un solo milagro de Juan, desde la perspectiva, si lo comparamos con Elías o con Eliseo. Y esa fue la razón por la cual la nación perdió la visitación, una de las razones. Vengamos al tiempo moderno. Luis, y el que me conoce sabe que yo no estoy en contra de señales, milagros y prodigios. Creo firmemente en que Dios es un Dios de milagros. Creo firmemente que Dios es un Dios que levanta a los muertos, que libera a los oprimidos. Lo creo firmemente. Pero la razón por la cual mucha iglesia está engañada en este momento es porque se centra en la operación, en lo que está ocurriendo afuera y no en la vida, que es el fruto por el cual debes juzgar a la persona. Tú no puedes juzgar a una persona porque hace milagros o no, porque el diablo también los hace. Juzgas es por el fruto del Espíritu en la vida de la persona, que era el verso inicial con el que empezábamos, que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Y eso no es que se hacen milagros o no, sino cómo está su vida. Sí, y aquí entras en una de las claves fundamentales. Y porque una de las cosas que la mayoría de la gente tiene que ver es el estilo de vida de la persona. Si el estilo de vida, si sus palabras y su vida
son realmente consistentes. Exacto. Si son íntegros, si son gente que están moviéndose de acuerdo a lo que están presentando y que su palabra, o sea, ellos están diciendo, por ejemplo, hemos escuchado pastores que dicen, bueno, yo no fui al seminario, pero Dios me puso en esto. Y cuando tú la escuchas no tienen ni siquiera entendimiento de lo que está la palabra diciendo, porque simplemente han transgiversado y dicen, bueno, uno puede llegar a Dios por diferentes caminos. Aunque hemos escuchado también gente que ha ido al seminario y dice las mismas barbaridades. No, y eso sin meternos con esa otra cosa. Porque, como le decía alguien, se establecía en uno de los otros programas que hemos tenido, decíamos, si uno debe prepararse, pero lo importante es que el llamamiento lo pone Dios. No es la preparación, sino Dios. Exacto. Y con ese llamamiento Dios trae habilidades, trae destreza y va a venir la posición para que uno pueda conocer y aprender para operar en ese llamado. Por eso cuando vemos gente que tiene solo carisma, que tiene solo y decide voy a prepararme porque esto es lo fácil. Me parece que hemos visto mucha gente que se mete al ministerio porque piensa que esto es fácil. Y va a ser una forma sencilla de vivir. Dice, puedo tener todo lo que necesito, puedo tener para mi familia y no es mucho trabajo. Y es el momento de que entendamos que estar en el ministerio, ser un ministro de Dios, implica una dependencia de Dios, pero implica someterse a Dios. Amén. Y ese sometimiento se va a mostrar con un estilo de vida que obedece a Dios siempre. Fíjate que, volviendo aquí al hecho de que buscamos las señales, milagros y los prodigios, en 2 de Tesalonicenses 2 hay un pasaje que es fuerte, dice que se va a manifestar el inicuo. Mira cómo es que el inicuo se mata, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ajá. Destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mira cómo, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Uh-huh. Es decir, que en los últimos tiempos, muchas de estas señales tenemos que filtrarlas verdaderamente a la luz de la palabra. Uh-huh. Porque Satanás, su manifestación anticristo, su manifestación antidios, está acompañada de señales, milagros y prodigios. Y una iglesia niña, una iglesia inmadura, es una iglesia que no puede discernir esto. Uh-huh. No puede hacer diferencia entre una cosa y la otra. Sí, hay gente que quiere competir, que quien tiene mayor unción, que tiene esto, y cuando en el Señor nosotros no estamos para competir, sino para complementar. Y cambia mucho la perspectiva cuando lo vemos desde ese sentido. Yo no estoy aquí para decir mi iglesia es la mejor, estoy aquí para decir nosotros tenemos un propósito específico dentro de la ciudad que estamos cubriendo y espero que las otras iglesias estén cubriendo su propósito específico. Exacto. Entonces, cuando entendemos que complementamos el uno con el otro, estamos viendo que el cuerpo de Cristo está tocando la ciudad como debe ser. Pero cuando simplemente nos convertimos en un local o en un mover donde hay una congregación, déjame llamarla, como decía un predicador, una congregación múltiple, donde no están seguros para qué fueron allí, sino simplemente para cumplir su mover religioso, pero no saben ni si ahí quieren de Dios o quieren de otra cosa. Entonces estamos entendiendo que esas iglesias no están tomando ni están haciendo la labor con la cual van a tocar la ciudad como deben tocarla, porque se están llenando de obreros falsos. Los obreros que están simplemente con un propósito personal, individual y una agenda no de Dios. Fíjate que volviendo aquí a ese pasaje de 2 de Tesalonicenses, dice en el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate que esa frase a mí me llama mucho la atención. La gente es engañada porque no recibe el amor de la verdad para ser salvo. Es una frase compuesta que suena sencilla, pero no lo es profunda. Sabemos que la verdad no es una afirmación, sino es la persona de Cristo. El amor, y no dice el amor por la verdad, sino de la verdad. Porque yo puedo tener amor por la verdad o por la justicia.
pero de la verdad es cuando esa verdad, que en este caso es la persona de Cristo, irradia ese amor que llena mi vida. Y ese amor que viene de esa verdad, que es revelada a mi vida, entonces yo soy salva. ¿Y soy salva de qué? El mismo apóstol lo decía, somos salvos de una generación perversa. Entonces está hablando aquí de un inicuo que lo dejamos solamente con el anticristo. Pero ya Juan dijo que era un sistema, que era un espíritu que sale de la iglesia. Es un espíritu que se mueve en la iglesia y sale de la iglesia al mundo. Entonces, la proyección, lo que nosotros estamos viendo en los diferentes lugares de poder, wow, ya se nos acabó el tiempo, es una proyección de lo que ocurrió en la iglesia. Cuando la iglesia es anti Dios, es anticristo, porque ya hemos visto, es un liderazgo que se está moviendo por su propia agenda, por su propio deseo, su propia necesidad. Entonces, ese espíritu ya se está moviendo con autoridad en la iglesia, entonces es muy fácil moverse en el mundo, porque se supone que nosotros somos los que impedimos que el diablo se mueva en la tierra. Pero si se está moviendo dentro de nosotros con libertad, entonces ¿qué se espera de las naciones? Quiero decir esto porque para mí, como mujer del Señor, pero también como parte del cuerpo de Cristo, siento que tenemos una responsabilidad muy grande de lo que está ocurriendo en nuestras naciones. Y el Señor nos va a llamar a cuentas, Luis, por lo que está ocurriendo en nuestras naciones. El caso de Venezuela, la iglesia es la culpable de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y como dijo una persona, y lo dijo bien, ahí no lo he borrado del Facebook, nosotros, la iglesia, pusimos a Chávez, le parezca o no le parezca al que me escuche, que me importa a mí, al fin y al cabo. Y qué terrible que digan eso. Porque toda la sinvergüenzura, todo lo que ha ocurrido, pero ponte que hubiese sido un excelente gobierno. ¿Cómo tapan el hecho de la brujería? Cómo tapan el hecho de la hechicería, cómo tapan el hecho de tener una agenda anti Dios como la que han tenido. Y que la iglesia diga que ellos lo pusieron. Por favor, ya vamos a terminar. Qué bárbaro. Y bueno, justamente cuando hay obreros falsos, entonces vienen declaraciones falsas y vienen guianzas inadecuadas, porque no se está escuchando lo que Dios está diciendo, y eso trae sobre el pueblo maldición. Ciegos guiando a ciegos, cayendo en el mismo hueco. Queremos invitar a nuestra audiencia, Luis, al siguiente programa. No hemos terminado esta parte de lobos rapaces. Quisiera habláramos un poquito en el próximo programa de la apostasía y qué significa la apostasía. Y creo que va a ser interesante para nuestra audiencia poder trabajar esto. Cómo es que los lobos, cómo siendo obispos llamados a pastorear la grey del Señor se convierten en lobos que se están comiendo a la grey. Quiero darle las gracias a nuestra audiencia por el tiempo que nos ha permitido, también a ti, Luis. Siempre, este es un tema muy difícil de trabajar, y trabajarlo juntos es mucho mejor. Si lo trabajara sola, creo que me salieran las espadas, las pistolas y todo, ¿verdad? Qué bueno poder compartir contigo y traer un equilibrio a la enseñanza. Quiero bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te esperamos nuevamente. Gracias por compartir con nosotros y te esperamos en nuestro próximo programa.